En el último episodio de La Cuerda Podcast dedicado a las ideas de Salvador Paniker, estuvimos comentando ciertas ideas respecto a la experiencia no disociada y las implicaciones que todo esto tiene en nuestra manera de ser y estar en el mundo. Un aspecto importante de la cultura humana en donde este tipo de inquietudes siempre se ha visto recogida es el de lo que podríamos llamar, en un paraguas muy general, la religión. Esa palabra un poco denostada, tal vez a día de hoy, que entre la juventud no despierta demasiadas simpatías, sino más bien un escepticismo en muchas ocasiones bien merecido, pero que en última instancia, y bien entendida, debería de tratarse de una respuesta a eso que hemos mencionado en episodios anteriores sobre la sed de transexperiencia que todos llevamos dentro. Estás escuchando La Cuerda Podcast. Al desarrollarse la cultura, nos diría Salvador Paniker, el símbolo se interpone entre nosotros y lo directamente real, y al final las experiencias religiosas acaban mediatizadas, acaban siendo coartadas por una casta o una élite que se abogan la potestad de ser intermediarios entre la gente y esa transexperiencia, y aquello que en un principio era directamente esa experiencia, esa transexperiencia, poco a poco se va convirtiendo en doctrina. Esto es así hasta el punto en que el propio Salvador Paniker diría que el cristianismo es, y cito textualmente, una religión para eunucos. Puesto que en general todas las religiones comienzan con una experiencia directa de su fundador o fundadora, pero la segunda generación de personas que la suscriben ya solo tienen la historia de segunda mano sobre esa experiencia. La tercera generación ya la tercera, y para la generación 36 lo que queda es una pura doctrina vacía, totalmente desconectada de ese aspecto experiencial que era lo importante y lo que la hizo aparecer en primer lugar. En este sentido, Salvador Paniker nos sugeriría que una cuestión bastante válida para nuestros tiempos sería la de rescatar la sensibilidad religiosa de ese monopolio establecido por curas y brahmanes que él llamaría burócratas sin arte y sin misterio. Es como lo que decíamos del místico, bajarlo a la tierra, ¿no? Que el místico no es un mago con un gorro de Gandalf ni nada. Exacto. Sino que nosotros también, la gente normal que comúnmente nos llamamos ateos o que no vamos a misa ni nada, pues abrazar también esa religiosidad. O sea, que no hace falta ser ni un cura, ni un brahman, ni un gurú de la vida como para poder hablar de estos temas, ¿no? Claro, es que para bien o para mal, la trascendencia no tiene intermediarios. En la medida en que los tiene, no es verdadera trascendencia. Entonces, claro, de la misma manera que no sería buena idea que hayan coaches de esto, pues los curas y los brahmanes pues están ahí, ocupan un papel con una relevancia social, pero desde esa perspectiva mística contribuyen al problema en mayor medida que a la solución. Pues que, por ejemplo, una figura de la cultura popular aquí en España que se ha internacionalizado porque se ha hecho súper famosa por su música, como es Rosalía, yo me la imagino como una especie de sacerdotisa que va por ahí con utiliza iconografía y simbología religiosa cristiana en sus videoclips, en la manera en que viste y todo, y es profundamente popular. O sea, ¿cómo te explicas esto, sabes? O sea, la gente busca más esa figura de a pie, ¿no? Incluso aunque sea una chica muy famosa, pero busca, tú lo que quieres es esa normalidad, ¿no? Esa experiencia de bajar a la tierra las cosas que son tan profundas y complejas como los temas que trata la religión, la naturaleza humana y todo esto. O sea, lo populariza, o sea,
¿sabes? Sí, sí, es que yo según te escucho lo que me viene a la cabeza es lo que decíamos con Taleb de que la verdadera racionalidad no parece racional y Ujú, de que a veces lo verdaderamente científico no parece científico. Yo mm. creo que tranquilamente podríamos decir aquí que lo verdaderamente religioso no parece religioso. Hay La cosas que música es, vamos. superficialmente se parecen al papel del actor haciendo de, pero Ujú, no son. mm, Y yo creo que con la religión puede perfectísimamente darse el caso de que pase esto también. Y justamente por eso es que una de las cosas que Paniker siempre defendía es lo que él llamaba la religión a la carta, entendiéndose que la verdadera religión debería de ser algo que permite a cada persona individual entrar en un contacto directo con ese aspecto trascendente y no quedarse simplemente en la repetición ritualizada de una serie de patrones de comportamiento heredados mm, que poco a poco han perdido su significado y ahora son replicados simplemente por pura tradición. mm. Una manera muy bonita que tiene Paniker de expresar esto es cuando él dice que para él la divinidad al fin y al cabo es cualquier cosa en su infinita imprecisión. Yo aquí entiendo que en la medida en que precisamos algo con palabras, lo vamos abduciendo del plato y lo vamos integrando en el menú, Mm. pero que si miramos con la suficiente atención al mundo, al final cualquier cosa es perfectamente imprecisa, porque llega un momento en el cual cualquier límite que estemos trazando para definirla está hecho de lenguaje, refiere al lenguaje, y ese límite solamente existe al nivel del menú, mientras que en el plato las cosas simplemente están ahí. Mm, Entonces yo eso es lo que interpreto y me parece una manera contundente de decirlo. mm, En el momento en el que uno puede percibir todas las cosas en su infinita imprecisión, mm, digamos que eso es lo que abriría las puertas a la percepción de lo trascendente, ¿no? Incluso de lo divino. mm. Tú que has dicho que es a través de la atención. O sea, cuando tú te pones a realmente prestar atención a algo, ves que es impreciso, imperfecto y demás. Aquí, por ejemplo, en la filosofía budista, bueno, en lo que sería la meditación, la práctica de la meditación, siempre están haciendo hincapié en prestar atención como regla primera, casi casi, como punto de partida Mm. hacia la práctica de la meditación. Y es siempre, no sé si sería equivalente a la concentración, siempre está, o sea, siempre lo primero es concentrarse. Y es curioso que a través de la concentración pura, más extrema, se pueda llegar a a ver las cosas de esa manera, ¿no? Sí, o sea, sin ser expertos aquí en el tema, yo diría que, grosso modo, podríamos decir que la atención es como una especie de músculo contracturado, espasmódico y fuera de control que todos tenemos. Sí. Y las dos grandes vías en las cuales la meditación aborda esto es la meditación en la que uno simplemente procura no enfocarse en nada, que sería, digamos, el intentar aprender a relajar ese músculo, y la meditación en la cual uno pretende enfocar la atención como un rayo láser, en cuyo caso lo que se haría es tensar el músculo de una forma controlada y estable. Hmm. Pero es que me interesa, me interesa en especial justamente porque vivimos en un mundo, ahora mismo, tú y yo, en este 2021 en Barcelona, en el que nuestra atención es como si fuera una especie de ruleta rusa en continuo funcionamiento, Mm, ¿sabes? ujú. Y ese es el estado en el que se encuentra nuestra atención generalmente durante el día. Entonces, esto de usar la atención como vía para llegar a la experiencia trascendental, me parece aquí bastante kit de la cuestión, el Claro. asunto, Sí, sí. ¿sabes? O sea, es que sin entrar en la cuestión filosófica de cómo las cosas son en sí mismas, si es que eso tiene algún sentido, Hmm, desde la exacto. perspectiva de la experiencia, ¿no? De Hmm, la subjetividad en primera persona, las cosas están ahí y son como son porque conceptualmente y con nuestros esquemas mentales las troceamos y las compartimentalizamos. hmm, Entonces es importante esto porque si tenemos una atención fuera de control,
Al final somos como una máquina de hacer espaguetis totalmente enajenada, que cuando se le acaba la harina siga siendo espagueti con los libros y con los amigos y con las sábanas y con el coche. Y claro, todo esto tiene un trasfondo interesante que nos acabaría llevando a hablar sobre el tema del libre albedrío, y yo creo que eso va a ser para otro programa, pero sin entrar en esas disquisiciones filosóficas, lo que sí que está claro es que el vivir permanentemente enajenado fuera de control acaba siendo más agotador, ¿no? Y a lo mejor más generador de patologías y que produce un mayor desgaste en las personas que ser capaz de relajar ese músculo y poder, por una parte, usarlo de forma eficiente y efectiva cuando corresponde y ser capaz de relajarlo y estar en una paz relativa cuando corresponde. El tema este del dios cómplice, Paniker lo convierte un poquitín en una especie de caricatura, ¿no? Él diría que ese dios cómplice es aquello trascendente a lo que le podemos guiñar el ojo, como hablábamos con esa especie de complicidad metafísica, y se refiere en última instancia a algo que en su esencia abarca tanto lo malo como lo bueno. Claro, una cosa que él siempre decía es que no tiene sentido identificar a Dios con todo lo bueno, sin más, como a un ser le falta algo, le falta profundidad, le falta trasfondo si solamente tiene de lo bueno. Él decía, mi Dios cómplice también es sucio, también sufre, también se enfada. Bueno, como cualquier héroe que se precie en una serie de televisión actual. Todos ahí navegando en la escala de grises, que no se sabe si son buenos o malos, o héroes o antihéroes. Hombre, ahí es donde está la chicha, ¿no? Si no, pues nos ponemos los Teletubbies. Claro, esto yo creo que tiene un cierto trasfondo, podríamos decir que se acerca al posmodernismo, porque en el momento en el que se empiezan a fundir y cruzar todas las categorías, de repente ya no tiene sentido decir esto es bueno y esto es malo, y eso acaba llevando a esa posición más relativista en donde tú puedes entender al malo, ¿no? A pesar de que puedas preferir que gane el bueno, o mezclarlo hasta el punto en el que realmente tengas sentimientos encontrados y parezca que a veces el bueno es el malo y el malo es el bueno. Que por cierto, rescatando una cosa que has mencionado hace un momento, cuando decías los ateos como cosa, como categoría en la que te identificarías, yo creo que también me identificaría si tuviese que etiquetarme. Ya. Esto me parece que Paniker también lo comenta en algún momento, que dice que el místico tiene mucho más en común con el ateo que con el religioso, porque justamente en la capacidad de tenerse en pie ontológica y metafísicamente sin la necesidad de tener una creencia dogmática en ciertas cuestiones reveladas, es lo que le permite a una persona moverse con fluidez y con libertad en esos mares de la transexperiencia. En cierto modo, el místico, como hemos comentado en otro episodio, es también una persona que en el fondo no cree en nada. Está menos atado, ¿no? Por sus creencias. Claro, es más permeable a aquello que viene de fuera de sí y fluye y se adapta en función de eso, en vez de tener su libro de instrucciones a partir del cual categoriza y trocea las diferentes parcelas de la realidad. Con esto diríamos que el hecho de que el ateísmo sea rampante y que una grandísima parte de la población, y sobre todo entre los jóvenes, la gente se autoidentifique como atea, dice más bien poco respecto de la relación de toda esa gente con el aspecto trascendente. O sea, no va en detrimento que haya tantos ateos para que lo religioso tenga más... en la sociedad. Bueno, tal y como yo lo veo, ¿no? Yo diría que lo que pasa es que la etiqueta religiosidad está desgastada. Totalmente. Y ahora la gente sacia esa sed de trascendencia mediante otras vías que ahora mismo se catalogan con etiquetas diferentes. Pero digamos que lo que importa ahí es el hecho. Es que eso es más lo que viejo importa es lo que la gente hace. El hecho de que le pongan otro nombre
Ya. ¿no? Es como antes la gente salía a correr y ahora salen a hacer running, pero en el fondo es lo mismo y lo que importa es lo que haces con las piernas, no el anglicismo que le colocas para venderlo más caro. Pero a todo esto, un diagnóstico que Paniker haría es que en Occidente esa secularización sí que estaría un poco descompensada. En parte por esa atomización social que tenemos, en donde las diferentes instituciones sociales que a veces nos llevaban a socializar, a juntarnos con los demás y a relacionarnos de una forma más o menos estable en el tiempo, se ha ido fragmentando, ¿no? Hasta el día de hoy en el que cada persona puede escuchar su música, ver sus películas, leer sus libros y tú y tu vecino podéis no tener absolutamente nada en común, como si vivieseis en dos realidades diferentes, porque a efectos prácticos, en la medida en la que vivimos en vidas cada vez más hechas de contenido digital, vivimos en mundos diferentes. Sí. Y de alguna manera enclaustrados en en nuestro propio mundo. O sea, ¿dónde está el hecho social aquí del asunto? ¿Sabes? El hecho grupal, o sea, la experiencia social. Y eso es importante porque, como hemos dicho, somos simios. Y a los simios no les sienta bien que los aíslen del grupo. Exacto. Y claro, en este caldo de cultivo, pues no es raro que de repente los movimientos y las corrientes ideológicas tengan el tirón que tienen. Porque más allá de que Twitter o la red que sea esté más o menos accesible, resulta que la capacidad de aglutinarnos que tiene esa ideología está ahí justo en el momento en el que más atomizados estamos, ¿no? Entonces, justo cuanto más sed teníamos, pasaba por ahí esa botella de agua. Y claro, como hemos mencionado en algún episodio anterior de Paniker, lo rabiosamente actual que es su mensaje, tengamos en cuenta que esto que estamos comentando, él lo suscribía en los años 80, mediados de los 90, y no ha perdido ni un ápice de vigencia, si acaso la ha ganado. Porque claro, él en ese momento ya estaba diciendo, frente a esta atomización, esta fragmentación, lo que debería de producirse, lo que sería bueno que se produzca para fomentar una cierta armonía social y aumentar la capacidad estética y la capacidad de estar en el mundo de una forma cómoda y pacífica, debería de ser hasta cierto punto un cierto retorno a esas figuras más tradicionales que ahora se considera que huelen muy fuerte a naftalina. Quizá desde una perspectiva descentralizada. Digamos que uno antes se suscribía a una cierta religión, a un cierto movimiento, a una cierta corriente porque es la que había y punto. A día de hoy, con la capacidad que tenemos de cada uno montarnos nuestro propio menú, la idea sería utilizar esa capacidad para volver a juntarnos Ahí. de alguna manera. Claro, esto parece que espontáneamente no está sucediendo. De momento parece que nos estamos polarizando y está pasando justo lo contrario. ¿Pero en qué sentido? ¿A nivel sociológico de ideologías y radicalización y polarización del pensamiento? Eso por descontado. Pero es una cuestión general que va a uno de los pilares de la modernidad occidental, que es el individuo. El decir, yo vivo por mi cuenta y hago lo que yo quiero sin darle explicaciones a nada. Esto que tanto se comenta como, los jóvenes de hoy en día, cuando mis padres tenían mi edad, ya tenían 2 hijos, una casa y 2 coches. Ya. Pero aquí hay un montón de elementos en juego, me parece a mí. Y tanto. O sea, por cómo, incluso físicos, de cómo están, de dónde vivimos, eso para empezar, Sí. que vivimos en las ciudades, en pisos que son generalmente pequeños, en nuestra habitación, que igual algunos pisos no tienen ni sala común, o sea, no ves ni a tu compañero de piso, puedes no verlo. Y eso pues no pasa en los pueblos, por ejemplo. Sí. No, yo aquí en ningún momento pretendo moralizar. No estoy diciendo ya. qué egoísta es la gente de hoy en día. No. O sea, yo creo que es una cuestión muy... Es que hemos evolucionado así. Sí, pero quiero decir que, por ejemplo, esto mira, Taleb lo comenta en algún sitio, de que hay ciertas tribus beduinas en el desierto que cuando aparecen forasteros
Si lo digo de memoria, pero es algo así como que si aparecen en un grupo de menos de 5, los tratan con generosidad, los agasajan, les dan de todo, los invitan a pasar la noche y les dan vituallas para que al día siguiente puedan seguir su travesía. Pero si son más de 5, los asesinan salvajemente. Joder. Lo que quiero decir con esto, y esto es una cosa que en algún futuro episodio de Taleb trataremos, es que la escala importa y mucho. Es decir, esa sensación, por ejemplo, de que en el pueblo todo el mundo saluda y en la ciudad te puedes morir de un infarto en la calle sin que nadie se pare a socorrerte, es una cuestión que depende directamente de ciertas cuestiones de escala, de cómo nuestros cerebros han evolucionado en redes bien establecidas de individuos, y que no es lo mismo estar con 10 personas que con 100, y no es lo mismo estar con 100 que con 1000, y no es lo mismo con 1000 que con 5 millones. Y que literalmente las dinámicas de comportamiento que emergen son muy diferentes. Y hasta cierto punto, el hecho de estar de a muchos millones, evolutivamente hablando, no deja de ser una especie de experimento recentísimo y que no se sabe muy bien a dónde llevará, ni si es una solución estable a la continuidad de la especie. Entonces, para resumir, simplemente que no parezca que estoy aquí diciendo hay que volver a los valores tradicionales porque antes la gente era buena y ahora es mala. No, simplemente igual que si te rodeas de donuts y te los comes, tu cuerpo adoptará unas formas y unos estados poco conducentes a la salud. Pues la misma persona, si la pones en un entorno en el que está rodeada, como tú dices, de una arquitectura que aísla, y a esto le sumamos unos mundos digitales que aíslan y una cierta masificación que lleva a que tú puedas salir 1000 veces y en ningún momento cruzarte 2 veces con la misma cara, pues lo normal es que se produzca esa propensión hacia un nihilismo en donde no se ve el motivo por el cual establecer relaciones profundas o significativas con nadie, porque al fin y al cabo, desde nuestra experiencia subjetiva, lo que hay es una cadena constante de caras nuevas en donde no hay ningún incentivo para establecer una relación profunda, puesto que... Estás en un entorno que no propicia eso. Y ya que estamos, como siempre, con los disclaimers, otro más, y que este sí que Paniker lo comparte, es que no hay que confundir la religión, la religiosidad, con lo que él llamaría los esoterismos de pacotilla, ¿no? Esto es una cosa que a él le tocó de joven durante la época de los hippies y todo esto, con el surgimiento de la New Age. Y él siempre decía que había una diferencia muy clara entre un misticismo bien entendido, un misticismo de raíces profundas, y la persona que te quiere tirar el tarot y leerte las líneas de la mano o hacerte la carta astral o decirte que te realinees los chakras a 1000 euros la sesión. Y llegados a este punto, yo aquí lo que quiero hacer es introducir de una forma muy explícita una conexión que para mí es muy importante entre las ideas de Taleb y las ideas de Paniker, presentando un concepto que Paniker desarrolla en su obra, que es el de lo retroprogresivo. Estás en La Cuerda Podcast. Cualquier significado encontrado en el programa es pura coincidencia. Con todo lo que hemos dicho sobre Paniker, ya no será tan complicado ponerlo en contexto, pero diríamos que la postura retroprogresiva es aquella que es muy racional y muy mística al mismo tiempo, quitando todos esos esoterismos de baratija que hay en el medio. Un poco como decíamos con la estrategia bimodal de la altera con Taleb. Pero es un poco como mezclar también dos opuestos, ¿no? Bueno, no necesariamente mezclarlos, pero que puedan cohabitar ambos Sí, ser... en el seno de una Exacto. misma persona bien integrada. Sí. De hecho, él lo describe de una manera así como muy clara en sus diarios. Una definición posible de retroprogresión sería la siguiente. La retroprogresión es conciliación entre ciencia y arte, entre ilustración y romanticismo, entre saber y no saber,
entre luz y oscuridad, entre lo individual y lo comunitario, lo racional y lo animal, la seguridad y la aventura, la madurez y la niñez. Vamos, más claro que esto. Ujú. Y me parece, no sé, maravilloso. De verdad, me encanta esto. A mí, ya sabéis que yo soy fan de Taleb y me gusta porque es que esto yo creo que lo podría haber escrito Taleb con otro vocabulario. Sí, sí. Porque yo creo que en esta cuestión, tanto Taleb como Paniker parten un poco del mismo punto. Y es que a medida que la modernidad, a medida que el progreso se acelera, toda esa luz que nuestro intelecto desarrollado proyecta y nos permite transformar y hasta cierto punto dominar el entorno, proyecta también unas sombras cada vez más grandes en eso que cae más allá de los límites de lo que se puede hablar. Y frente a esta situación es peligroso quedarnos estrictamente dentro de la luz e ignorar todo lo que hay fuera. Cuando dices dentro de la luz, ¿también te referirías dentro del espacio retroprogre a lo progre exclusivamente? Buena pregunta. Ahora mismo yo diría que sí, porque justamente lo progre es lo que tiene definición positiva, lo que se puede explicar, argumentar, narrativizar, mientras que lo retro tiene ese aspecto más no verbal, en donde hay cosas que han sido seleccionadas y Mira, funcionan y están ahí. me lo pones a huevo, ¿eh? Dispara. Lo narrativizable de lo progre o de lo que cae dentro de los parámetros de la luz, lo podría clasificar también dentro de lo que podrían enseñar en un conservatorio, ¿vale? Uh-huh. Pero ahora figúrate que te vas a, no sé, una aldea perdida de Galicia. Buen plan. Te vas a vivir a una casita, ahí a tu bola, con tu caserío y tus cosas, y tu huerto y tal y cual. Gallinas. Y te encuentras, al salir a pasear, a tus vecinas, que son 3, porque mira, pues son 3 señoras, que están tocando la pandereta. Ajá. Y tú vas ahí, con tus conocimientos de conservatorio, a escuchar, te pones a escuchar a las señoras de la pandereta. Y piensas, bueno, esto, ¿de dónde han salido estas señoras? Esto para empezar. ¿Qué patrón rítmico están haciendo? ¿Qué cojones de compás están haciendo? ¿Qué son estos acentos que hacen con la pandereta? Y las señoras no han pisado un conservatorio en su vida. Y tú lo flipas, igualmente. Y esto es exactamente lo que le pasó a Rodrigo Cuevas, un artista muy retroprogre, que viene muy al caso, que me parece que hace algo muy auténtico y que tiene mucho mérito, que es recuperar la tradición musical. Y claro, musical, cuando dices musical, no es solo música, es el hecho social que acarrea la música. Que eso está olvidado, es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Estas señoras han vivido la música en sus cocinas. Claro. O sea, la música era en su entorno parte de su vida. Rutinario, porque lo propiciaba el entorno físico en el que estaban, sitios mucho más abiertos que las casas que tenemos en la ciudad. Y claro, eso propicia que se genere un ambiente y una música muy distintos a los que se generarían en un espacio puramente progre como el de las ciudades. Entonces, esto, claro, dices, hostia, ¿no? De repente puedes coger elementos tradicionales, llevarlos a tu terreno y hacer algo puramente retroprogre en este sentido, en el sentido musical y experiencial de la palabra, ¿sabes? Claro, la cuestión es cuál es la diferencia entre algo puramente retro y algo retroprogre. O sea, claro, lo retro son estas señoras que están tocando la pandereta y lo hacen por pura tradición oral. O sea, eso es la antítesis a ir a una biblioteca y estudiar cómo vuelan los pájaros. Claro. ¿No? Exacto. Yo creo que en el contexto de lo que hablamos, lo puramente retro
implicaría una cierta demonización de lo progre. Y lo puramente progre implicaría una cierta demonización de lo retro, ¿no? Entonces, perspectiva Paniker, ambas posturas están equivocadas. Bueno, ambas posturas son incompletas, simplemente. Y no solo son incompletas, sino que una posición sintetizadora en la cual ambas posturas se puedan tener a la vez es perfectamente alcanzable y en general incluso es una buena idea. Porque es que de hecho puedes alimentarte de lo retro mucho. Claro, mucho más de lo que parecen. Eso es una cosa que va ocurriendo periódicamente, que es que se redescubren los clásicos, ¿no? Que los clásicos son como una fuente inagotable de tesoros. Y a veces yo creo, como suele pasar, que si la generación de nuestros padres llevaba el pelo corto, la nuestra la llevaremos todos largos y las de nuestros nietos la volverán a llevar cortos, pues hay épocas en donde esto de repente se descubre y tiene una explosión de popularidad y después se giran las tornas y eso se mete debajo de un cajón y, como decíamos antes, de repente huele a naftalina y tiene que pasar otra generación más para que los vuelvan a redescubrir. Yo creo que el punto clave de la idea de la retroprogresión de Paniker es que justamente entronca con esta cuestión de la mística al decirnos que la retroprogresión de alguna manera es una cosa que complementa, que no debilita, sino que alimenta a la razón, a esa perspectiva que podríamos llamar racional. Así como hemos dicho en otras ocasiones que la verdadera razón no parece racional, pues es que aquí estamos hablando exactamente de lo mismo. Y justamente por eso, ese tema de la mística, que de entrada podía sonar tan esotérico y tan abstracto, de repente podemos darnos cuenta de que tiene todo que ver con los aspectos más mundanos de nuestro día a día y de las cosas que hacemos y de cómo pensamos. Y que de hecho esa especie de salto místico sería algo que nos diferencia de los animales, por así decirlo. Como hemos comentado alguna vez, por ejemplo, sobre la fluidez y el movimiento natural de un leopardo, como decía Alan Watts, un gato que simplemente está ahí, alerta en el presente y no tiene preocupaciones, ni ansiedades, ni depresiones. Esa capacidad de conectar retroprogresivamente con los orígenes místicos sin renunciar a los frutos de la razón, nos permiten hacer una síntesis muy interesante que realmente va más allá de cualquiera de esas dos posturas enfrentadas por separado. Dicho esto, para mí, por ejemplo, Taleb es un autor retroprogresivo, solo que él no usa esta palabra, pero Taleb tiene esa especie de recelo frente a la modernidad pava, la modernidad demasiado borracha de sus propios logros, que pierde de vista los peligros a los cuales se expone al desconectarse de ciertas sabidurías ancestrales que están ahí puestas por una muy buena razón de la cual no somos directamente conscientes, y valora, por ejemplo, los libros viejos, las ideas antiguas, las maneras de hacer, ¿no? La sabiduría de las abuelas, ¿no? La sabiduría de las abuelas gallegas que tocan la pandereta. Eso mismo. Por encima del gafotas del conservatorio con su discursito pedante. ¿Qué es el dodecafonismo? No sé qué. Y todo esto nos lleva a un punto que para mí es fundamental. O sea, a mí personalmente me supuso la capacidad de dormir mejor por las noches, porque esto es algo que me tenía despierto por las noches. Y es este callejón sin salida al que llegamos frente a la cuestión posmoderna. Dicho de una manera totalmente no académica y bastante a mi manera. Eso te iba a decir, ¿cuál es la cuestión posmoderna? A ver, frente a esa situación en donde nos damos cuenta de que no hay un suelo firme sobre el que pararse, que no hay un suelo ontológicamente estable con unos significados objetivos. Que todo navega en en un relativismo. En un blandiblú. Es decir, en esta situación en la cual yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad y al final todo degenera en palabras que hablan sobre palabras, que hablan sobre palabras, que hablan sobre palabras. Me suena. Yo desde hace un tiempo, a la conclusión a la que llegué, y no es la primera vez que lo digo,
es que la salida a este problema es el silencio. Simplemente, si las palabras están contribuyendo al problema, el silencio es parte de la solución. Lo que pasa es que, claro, eso a lo mejor tiene más de idea romántica que de una solución viable en el mundo real. Y justamente para mí, en la idea de la retroprogresión está esa solución aplicable en el mundo real. Digamos que desde la perspectiva de la racionalidad pura no podemos salirnos de la trampa. Lo que podemos hacer es reproducir y reproducir y reproducir el lenguaje, palabras que hablan sobre palabras, que hablan sobre palabras, y esto tiene, como hemos comentado, ese efecto de alienarnos cada vez más de ese sustrato básico de la realidad, de convertirnos cada vez más en sonámbulos por la vida, aceptando las cosas como están sin ni siquiera darnos cuenta de que estamos dormidos. Pero por otra parte, la vía del silencio, a pesar de que pueda conducir a estados muy elevados, pues no va a contribuir tan fuerte a combatir el hambre en el mundo, o a curar enfermedades, o a hacer que la gente pueda tener una vida más agradable. Y sin embargo, mediante esta síntesis retroprogresiva de la experiencia no disociada, de la no dualidad y del silencio y de esta racionalidad pura de la que hablamos, es posible, y aquí cito a Paniker, asumir los 1000 fragmentos de la posmodernidad sin desquiciarse. Es decir, o sea, sería una manera de hacer algo en vez de no hacer nada. Sería una manera, digamos que en el punto en el que estamos, hacer algo está siendo el problema más grande. Y no hacer nada no es una alternativa viable. Esto sería una manera de hacer algo que contribuya menos a que ese problema se haga más grande. Por aterrizar un poquito la metáfora, yo en mi cabeza me imagino, pues eso, toda la gente que debate en Twitter, todos los intelectuales que debaten en sus posturas encontradas, toda la gente que está en el bar gritándose por cuestiones políticas. En el momento en el que hagan ese giro retroprogresivo que los conecte al suelo ontológico de la experiencia directa de lo real, como hemos mencionado en otras ocasiones, perderían esa identificación tan fuerte con sus propias ideas y dejarían de tener esa sensación de que han de ir a la guerra por unos ideales, ¿no? De pasar a la acción y pegarnos de tiros o darnos de golpes simplemente porque alguien ha usado unas palabras. Todo esto tiene ese punto que, entendido ingenuamente, podría llamarse como de retorno a la infancia. Es decir, tiene puntos de recuperar la infancia perdida, pero, y aquí Paniker nos haría hincapié, no es meramente una recuperación de la infancia, no es una regresión a un estadio anterior, sino que es el progreso hacia un estadio superior en el cual se consigue recuperar parte de esa experiencia perdida, pero que está integrada en un todo. Sí, que no deja de lado quién eres ahora y quién vas a ser o quieres ser. Sí, y que no supone una renuncia a la madurez ni a las responsabilidades ni nada por el estilo. No. Pero que hasta cierto punto, para salir de esa situación encallada en la que se encontraría la cultura, lo que estaría faltando es eso, es esa parte más retro. Es como que estamos demasiado emborrachados de progre y parece que la solución solo sea pisar el acelerador a fondo. Y esto es algo que yo tengo la sensación de que la cultura en general está empezando a reaccionar. Eso te iba a decir, o sea, igual a nivel más sistémico en general de a pie, de la gente de a pie o de lo que tú ves por las noticias en general o de los grandes desarrollos tecnológicos que hay ahora, al margen de todo esto, me parece que a nivel cultural, y cuando digo a nivel cultural me refiero más a el hecho artístico, a nivel musical y demás, yo lo que veo de las cosas que se están haciendo actualmente y tienen cierta gracia, están recuperando la tradición o al menos poniendo el foco en la tradición de nuevo. ¿Sabes? En plan, esto existe también. Y de hecho, creo que es una ley fundamental del buen arte que suele ser muy respetuoso de lo que
ha venido antes de lo que hay ahora. Ujú. ¿Sabes? No es meramente un refrito de los 10 éxitos de hace 10 años. O sea, lo que cala es que incluso sin ir más lejos. Ahora voy a poner un ejemplo que igual tú te echas las manos a la cabeza. Pero C. Tangana Mm. hace eso. No lo conozco mucho. Bueno, pero es extremadamente popular. Mm. Rosalía hace un poquito esto también. Ujú. O sea, artistas y a nivel nacional que han extrapolado más allá de las fronteras españolas están haciendo cosas muy en esa línea. Ujú. Son muy conscientes de dónde están y de dónde vienen. ¿Sabes? O sea, y utilizan, o sea, es que Rosalía es el ejemplo paradigmático, me parece a mí, Ujú. porque está cogiendo el flamenco Mm. y lo está convirtiendo en algo que lo consumen los chavales y las chavalas de la generación Z en las fiestas de botellón. Ya. Y eso es porque está integrando algo tradicional que lleva mucho tiempo aquí, como es el flamenco, con el trap y la electrónica, el reggaetón incluso. Mm. Podríamos debatir si nos gusta más o menos, pero está mezclando unas cosas muy, muy, muy viejas con cosas estrictamente actuales. Ujú. O sea Claro. que me parece, y que la influencia, no hay que escatimar la influencia que tiene esta gente Mm. en el imaginario cultural de la época. Por eso digo que debe de tener un punto de relevo generacional, porque una cosa así hace 20 años habría sido impensable. O sea, Ya. hace 20 años la gente decía las estructuras de las tradiciones se me hacen opresivas y yo quiero romper e ir totalmente por libre. Sí, Y ahora las generaciones que están creciendo en un mundo que no tiene paredes y todo está sí, deforme y blando, sí, dicen, hostia, recuperemos sí, alguna estructura, sí. por favor. Exacto, sí. O sea, ya no es un punk, ¿sabes? Solamente. Que Hmm, el punk también tuvo su razón de ser en su momento. hmm. Pero claro, venimos de varios años ya, han pasado desde el punk, y ahora hacer punk Claro, o sea, así es como, bueno, pues ese anarquismo falta algo. tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas menos buenas. Ya, ya, ya. Claro, aquí otro disclaimer, si se me permite. En ningún momento estamos haciendo una defensa de la tradición porque sí. No estamos diciendo si algo es viejo tiene que ser bueno, ni mucho menos. Bueno, yo creo que ya No. habrá quedado claro, sobre todo si habéis escuchado los episodios de Taleb. Ja. Pero lo que se pretende decir es que muchas veces las cosas con tradición tienen un trasfondo más profundo y más complejo que cae más allá de nuestros análisis superficiales. En cualquier caso, yo diría que Taleb y Paniker comparten esa actitud irreverente y esa actitud de escepticismo frente a lo progre demasiado desbocado sin el contrapeso de lo retro. Y con todo esto que estamos diciendo, de que cuando hay demasiada estructura tenemos el impulso de romper paredes y cuando estamos demasiado a la intemperie tenemos el impulso de construirlas. Total. De hecho, me suena que Paniker en algún momento comentaba eso, que para romper las reglas hay que conocerlas. Que para ser verdaderamente rebelde uno tiene que saber contra qué se está rebelando. Uno no puede ser un borbotón en el vacío y llamarle a eso rebeldía. Y en ese mismo sentido, justamente para trascender los límites del ego, lo que nos diría Paniker es que primero hay que haber construido un ego fuerte, un ego sano, ¿no? O sea, si una persona intenta trascender los límites de su ego con un ego débil, lo que conseguiría es amplificar a lo mejor sus delirios o sus tendencias neuróticas. O sea, que tiene ese punto, al menos en principio, que parezca paradójico. Sí, pero podríamos decir aquí también carácter, cuando alguien dice, igual incluso a nivel psicológico, que alguien tiene buen carácter o... No mucho carácter, no, porque si decimos mucho carácter parece que queramos describir a alguien que tiene mucho genio o mucha mala leche. No, alguien con buen carácter. Yo diría alguien que ocupa un lugar en el mundo, es consciente de que lo ocupa y está satisfecho con ocuparlo, ¿no? Porque hay muchas Ya. veces que a una persona parece como que le sabe mal ocupar un lugar y lo que querría es apretar un botón y convertirse Esconderse en una debajo de la voluta tierra. de humo y desaparecer. Ajá, Pues lo contrario a eso. ya.
¿no? Claro, luego la pregunta sería qué pasa cuando el ego está demasiado subido, porque entonces uno puede entrar, como diría Paniker, uno puede convertirse en un atleta espiritual. Ya. Uno puede empezar así como una persona que está todo el día gritando al mundo, oh, mirad qué humilde que soy, ¿no? Bueno. Pues puede pasar lo mismo en su versión metafísica. Para concluir este episodio, os leeré un fragmento muy cortito de Paniker, que yo creo que es un buen resumen de esto que hemos estado hablando, y que dice así. En definitiva, se trata de pasar de un ego raquítico y cargado de ansiedades, enajenado de su cuerpo y de su mundo, a una identidad transpersonal libre de la dualidad y el miedo. La salud profunda consiste en expandir el sentimiento de identidad más allá de los confines de la mente y el cuerpo. Blandiblu, 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 blandiblu.